temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dios, todos los Mi días nos dices, socorro ha sido no tú, temas, porque yo estoy contigo. y en la sombra de tus Yo soy tu Dios que te alas esfuerzo. yo me Siempre te gozaré. ayudaré, siempre te sustentaré con Mi la diestra alma de mi está justicia. pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado. En su inmenso amor debes amarle, oh alma mía. Eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio la vida
y eternamente la salvación. Aquí estamos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque es por tu amor y tu misericordia que estamos aquí, Señor. Te hemos alabado con cánticos, Señor. Te hemos expresado, Señor, lo que hay en nuestros corazones. Reconocemos que tú eres Dios, que tu amor es grande, que tú, Señor, oh Dios, siempre nos sostienes, que tú siempre estás, Señor, cuidando de nosotros, supliendo todo. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres todo, Señor, para nosotros, Dios. Y te agradecemos, Señor, por cada día, Señor, que tú nos das, por el aire que respiramos. Te damos gracias porque es una bendición también reunirnos aquí en tu casa. Gracias te damos, Dios. Ahora te pedimos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos guíe, que, Señor, tú pongas tu palabra en mi boca para poder compartir, no quitar y tampoco añadir. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Hoy quiero compartir algo. Igual de niño, me decían a mí, todos saben que me llamo Jonathan, ¿no? Y me dicen Johnny. Pero había un hermano misionero que llegaba a la casa y no entendía yo y tampoco le pregunté por qué me decía Jonás. Entonces me quedó Jonás por mucho tiempo. Mi mamá todavía ya de grande, o sea, yo de grande, me hablaba por teléfono y me decía Jonás. Igual nunca cuestioné por qué me decían Jonás. Y solamente decía yo, pues es un nombre que está en la Biblia, ¿verdad? Jonás. Muchas veces también hemos escuchado la historia de Jonás. ¿Quién no ha escuchado la historia de Jonás? Que levante la mano. ¿Quién no? Todos, ¿verdad? Sí. Me acuerdo igual en mi infancia, pues escuchaba la historia de Jonás, que Jonás fue obediente o fue desobediente. Desobediente. Y que un gran pez, pues, tragó a Jonás. Toda esa historia, pues, yo igual ya me la sabía. Hace unos días igual cuando el pastor me dice, pues, que si me tocaba compartir, pues yo dije, pues, sí, voy a compartir. Entonces dije, voy a compartir algo sobre Jonás. Y Dios puso algo en mi vida que no precisamente tengo que hablar de Jonás, sino que tengo que hablar de la misericordia de Dios que encontramos en el libro de Jonás. Y vamos a leer, porque pues la palabra de Dios se encuentra aquí en el libro de Jonás. Y vamos a leer en Jonás capítulo 1 acerca de la misión de Jonás. Y quiero poner como tema de este mensaje que Dios desea conversión y no destrucción. Dios desea conversión y no destrucción. Empezamos hablando sobre la misión de Jonás, el llamado, y leemos en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2 solamente. Y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué es lo que iba a anunciar Jonás? ¿Cuál era el mensaje? No era un mensaje de arrepentimiento, no era un mensaje de amor, sino de juicio. ¿Sí? Y eso encontramos
en capítulo 3, en el versículo 4, cuando Dios le habla por segunda vez a Jonás. ¿Sí? ¿Qué dice? Vamos a leer desde el 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y ahora sí, Jonás obedece. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Muy poco tiempo para el arrepentimiento. 40 días, un poquito más del mes. ¿Sí? Y ya dijimos, el mensaje no era un mensaje alentador, ¿verdad? ¿Sí? Y no era un mensaje de juicio. Ahora, precisamente el domingo en la clase de discipulado estábamos hablando acerca de los ninivitas. ¿Qué características tenían los ninivitas? ¿Y por qué Jonás no quería ir a predicar? Había un motivo, ¿verdad? Entonces, y vamos a encontrar también cuál era el motivo. Nínive era una ciudad grande, dice aquí. Pero el problema no era que fuese una ciudad grande, sino que eran crueles. ¿Sí? ¿Qué más? Eran perversos. Era una ciudad temida por tanto por los israelitas y por otras naciones también. Y pues eran muy fuertes militarmente hablando, ¿sí? Porque Nínive era una ciudad del imperio asirio. Entonces eran muy crueles. Entonces había también odio porque eran malos, ¿verdad? Entonces Jonás pues no quería ir. ¿Sí? ¿Y qué hizo Jonás? Jonás no quiso ir. ¿Y cuál es la reacción de Jonás? Hay una resistencia frente al llamado. Algunas veces nos ha pasado como a Jonás, que hay resistencia. Cuando hay resistencia decimos que no hay obediencia, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que cumplir una misión, pero pues hay una resistencia siempre, ¿sí? Entonces, no voy a cumplir porque, y ya siempre va a haber razones. Entonces, vamos a leer qué dice en el versículo 3 del capítulo 1. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Entonces, cuando hay resistencia, cuando no hay obediencia, ¿qué pasa? Nos alejamos de Dios, nos apartamos de la presencia de Dios, pero siempre hay consecuencias. Y también podemos leer en Génesis, en donde Adán y Eva desobedecen. ¿Y qué hicieron cuando Dios le habló? Se escondieron. ¿Qué hizo Jonás para no cumplir con la misión? ¿Qué dice?
quiso ir lejos. Pero siempre Dios nos encuentra. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, Dios sabe la forma en cómo se va a cumplir ese plan. Y no hay lugar al que uno pueda huir de la presencia de Dios. Acompáñeme en Salmo 139. Versículos 7 al 12. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces no podemos escondernos de la presencia de Dios. Jonás quiso huir a Tarsis para no cumplir, pero hubo consecuencias. Hay consecuencias de la desobediencia. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Hubo consecuencias. ¿Qué pasó con la serpiente que engañó a Eva primeramente? Hubo consecuencias. Entonces, nosotros igual como cristianos, ¿sí? Dice en la Biblia que la maldad aumentaría y hay síntomas, hay cosas que pasan en nuestras vidas como cristianos y lo vemos también, que dice que el corazón de muchos se enfría. Ya no queremos buscar más de Dios, nos alejamos de la presencia de Dios. ¿Qué consecuencias hubo en la vida de Jonás? Vamos a ver que hubo tempestad. ¿Sí? No voy a leer mucho, pero desde el versículo 4 en adelante del capítulo 1, ahí narra de cómo Dios en su soberanía, Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Jonás compró el boleto, se sube al barco, todo bien. ¿Sí? Y a lo mejor ahí está viendo cómo nadan los delfines, no sé. Algo estaba, ya me libré de esa misión, yo me voy para Tarsis. Pero Dios dice, tú no puedes huir de mi presencia, ¿sí? Porque Dios es soberano, Dios tiene el control de todo. Y la tempestad, también nosotros como cristianos pasamos por esos momentos, por esas situaciones. Y muchas veces no solamente nuestra desobediencia afecta solamente a nosotros de manera individual, muchas veces de manera colectiva. Así como también vamos a ver que la obediencia trae bendición y no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva. Cuando Dios muestra su misericordia, no porque lo merecemos, sino porque es por su gracia y su misericordia, entonces también recibimos la bendición cuando obedecemos. Entonces, es mejor obedecer. Estando Jonás dentro del gran pez, hubo oscuridad, pero Jonás se arrepintió, clamó, ¿sí? Estando en esa situación. Y Dios escuchó la oración de Jonás.
Otra de las consecuencias también, cuando nosotros desobedecemos, hay estancamiento. Es decir, no encontramos propósito. Aunque nosotros, igual como Jonás, cuando por segunda vez Dios le dice, ve a Nínive, él obedece, pero predicaba esperando que el pueblo, que los ninivitas no se arrepintieran. Entonces como que no cuadra eso, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos el mensaje de Dios a las personas, queremos que haya arrepentimiento. Pero Jonás predicó, pero él no esperaba eso. Al contrario, se enojó porque los ninivitas se arrepintieron. Y Jonás esperaba juicio y Dios mostró misericordia. ¿Cuántas veces nos ha pasado así también a nosotros? Yo hablo como un docente. No es que tú no entregas nada, tú no entregas tareas, tú te portas así, pero Dios nos habla también. Yo soy misericordioso, tú también tienes que ser misericordioso. Entonces, no estoy diciendo que hay que regalar calificaciones, sino buscar la manera, si vas a hacer esto, ¿para qué? Para que puedas pasar la materia. Estoy poniendo un ejemplo solamente. Como padre también, los que somos padres, a veces comparto esto con mis alumnos acerca de la misericordia de Dios. Le digo, cuando yo voy a disciplinar a mis hijos, digo, tengo 3, Dios me dio a 3 hijos y los 3 son totalmente diferentes. ¿Sí? Y le digo, uno de ellos es como un corderito. Y cuando voy a corregir, me dice, papá, ¿cuántos me vas a dar? Y cuando me dice eso, le digo, yo lloro antes de corregir. ¿Por qué? Porque Dios me dice, así también cuando tú me pides perdón, ¿sí? Merecemos castigo, pero Dios, ¿qué dice? No, yo te perdono, pero debe de haber arrepentimiento, ¿sí? Entonces, otra de las consecuencias de la desobediencia es, bueno, son muchas consecuencias negativas, pero igual ya dijimos, ¿verdad? Que no solamente son individuales, sino también colectivas. Es decir, tanto a nosotros y también afecta a nuestra familia. Si nos afecta a nosotros y somos parte también de una iglesia, podría afectar a la iglesia. ¿Qué dice la gente? Y eso que eres cristiano y tú vas allá en tal iglesia. Ay, así son los hermanos. Entonces, la desobediencia de uno puede afectar a los demás. Y nosotros queremos ser una iglesia obediente a Dios para ser una iglesia bendecida, como la frase que hemos aprendido aquí, cuando nos preguntan, hermanos, ¿cómo están? Y nosotros respondemos, bendecidos para bendecir. Entonces, es decir, estamos diciendo, recibo la bendición de Dios porque estoy obedeciendo su palabra. Siguiente punto. Jonás predica, ¿sí? Y los ninivitas se arrepienten. Y encontramos en el capítulo 3. Pueden acompañarme en la lectura. Desde el versículo 4.
Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese es el mensaje, ¿sí? Ya dijimos sobre juicio, que iba a haber destrucción, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue la reacción de los ninivitas? Hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento de manera individual y de manera colectiva. ¿Y cómo podemos entender qué nos enseña en la Biblia en el capítulo 3? Porque dice que ellos creyeron en Dios. Vamos a leer. 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Número 1. Cuando no creemos es porque hay un corazón duro, hay soberbia. Entonces, no hay fe. Entonces, primero creyeron. Después, ¿qué hicieron? Proclamaron ayuno. Las veces que nosotros hemos ayunado, hemos experimentado también qué implica ayunar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Se vistieron con ropa de silicio. ¿Qué más? El rey decreta arrepentimiento nacional. ¿Sí? Entonces, y no solamente, ¿qué dice en el 7? Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, no solamente hombres, sino también animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Entonces, ¿por qué? Porque al ayunar, al estar en la presencia de Dios, invocar la presencia de Dios, proclamar, estar en la presencia de Dios, o sea, solamente estar en la presencia de Dios buscando que Dios tenga misericordia de ellos, pues tenían que dejar sus actividades, ¿verdad? Sus trabajos, sus animales. Entonces, igual, cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios y buscamos el rostro de Dios, tenemos que dejar de hacer las actividades que comúnmente hacemos. No se puede. Cuando el pastor decía igual, no sé si el domingo pasado, decía que cuando yo quiero orar y ayunar, ¿qué pasa? Me llaman, tengo que ir a las oficinas. Y creo yo que no solamente le pasa a él o le pasó a él. ¿Cuántas veces también a nosotros no nos pasa eso? Justo ese día iba yo a la oración, justo ese día pensaba ir al ayuno y pasó esto, ¿sí? Entonces, muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Pero cuando realmente, así como Jonás estando en el pez, ¿sí? No había más opciones. Estaba solito ahí. Y muchas veces también cuando pasamos por situaciones similares, entonces no hay otras opciones más que ¿qué? Pues acercarnos a Dios. Entonces, y oyeron el mensaje, ¿sí? Un mensaje breve y el tiempo era un tiempo corto. Y ellos también no tuvieron privilegio como tuvo la nación de Israel, ¿sí? Entonces, no hubo privilegios para ellos. Era un mensaje que no
contenía señal de amor. Vamos a leer en Jonás capítulo 4, versículo 2. Es ahí en donde nosotros podemos entender también una de las cualidades de Dios, que Dios perdona. Cuando hay arrepentimiento sincero, dice en el capítulo 4, versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, yo no quería ir porque ya sabía que tú ibas a tener misericordia de los ninivitas. ¿Y qué merecen ellos? Merecen castigo, porque son malos. Yo no quiero que tú perdones a esa gente es mala. ¿Qué Dios habla en nuestras vidas? Si Dios nos dijera, predícale a esa persona que te ha hecho este mal, ese daño, difícilmente lo haría yo, mejor digo de manera personal. ¿Por qué? ¿Por cómo le voy a predicar de Dios? Si mira, si me hizo esto, si habla de mí, no merece castigo. Entonces, pero Dios es un Dios misericordioso y la misericordia de Dios trasciende fronteras. Muchas veces también nosotros pensamos que Dios solamente ama a unos cuantos, ¿sí? O Dios nada más es para Israel y el Dios nada más es para los cristianos. Pero Dios ama a todos. Entonces, a las diferentes etnias también. Por eso yo he aprendido también que esta iglesia, que es una iglesia misionera, por eso cuando oramos por las misiones, por eso igual cuando hacemos una promesa de apoyar la obra misionera, es porque estamos entendiendo que Dios ama a esas personas, donde nosotros no podemos llegar, pero con nuestras oraciones y con las ofrendas que podemos dar, también estamos participando en esa misión de compartir, de anunciar las buenas nuevas y que más personas puedan recibir el perdón de Dios. Nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Pueden decir amén si ya encontraron. Dice de esta manera, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En una ocasión, una persona ahí en la comunidad en donde estamos llevando la palabra de Dios, Zahuatlán, dijo, pero ¿cuál es la verdad? Porque también los testigos de Jehová también me han hablado de Dios. Pues yo crecí en la iglesia católica, yo soy católica, pero ¿cuál es la verdad? Y nosotros ya sabemos cuál es la verdad, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Entonces no hay otra verdad. Jesús es la verdad y Jesús es la respuesta. Entonces, y por eso Jesús dio su vida en la cruz, para salvarnos y darnos vida. En Mateo capítulo 5, versículo 3, si me pueden acompañar también a leer en Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu, hermano Pablo San Pedro? Le pregunté al hermano Pablo porque él es mi maestro en la clase de discipulado. Entonces, un pobre en espíritu reconoce que necesita de Dios. Un pobre en espíritu se arrepiente. Un pobre en espíritu no huye de la presencia de Dios, sino que dice, tengo sed de Dios. Quiero conocer más a Dios, así como el canto que entonamos, quiero conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad, porque Jesús me ama, porque Jesús me perdona. Por último, vamos a leer en Mateo capítulo 12, 38, 41. Mateo 12, 38 al 41. El título dice, la generación perversa, incrédula, demanda señal. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jonás fue un profeta un poco desobediente, y Jesús dijo, aquí está alguien, ¿sí?, más que Jonás. Jesús, el Mesías. La muerte y la resurrección de Jesús fue la mejor señal que Él era el Mesías. Quienes reconocen a Jesús como Mesías tendrá su recompensa. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Tú nos llamas al arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos delante de ti que hemos pecado, que te hemos fallado, cuando reconocemos, Dios, que tenemos necesidad de ti, Dios mío, tú muestras tu misericordia,
En tu palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Dios, tú eres misericordioso, Señor, con nosotros. Queremos amarte, Dios. Queremos obedecerte, Señor. Cumplir, Señor, oh Dios, con la misión de seguir predicando el Evangelio para que más personas puedan conocerte. Dios, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dejo este lugar, hermanos.